A continuación vamos a analizar el fragmento o párrafo 2, el cual hemos titulado La tierra era caos, o Tohu, y desolación, o Bohu. Tenemos el texto para que lo puedan leer antes de comenzar a analizarlo. Y ahora tenemos a Rabbi Berajía, quien para proceder a definir caos y desolación, explica previamente el significado de la palabra era en el versículo. La tierra era caos, Tohu y desolación Bohu. Aunque este era no nos indica que el caos existía previamente y ya era la tierra, también se le puede dar el significado de que ya estaba antes allí en la tierra. Pero nos podemos preguntar, si la tierra era caos y desolación, ¿significa que ya no está en ese estado? Es decir, que ya no es caos y desolación. Algunos pensadores judíos, como Nachmanides y otros filósofos judíos, ven el Bohu como una forma, ¿sí? En el caso de Nachmanides tenemos que leer aquí, ¿y qué es Bohu? Más bien era Tohu, ¿sí? Que parece ser una glosa temprana que no tiene sentido en el contexto. En algunos textos esta glosa fue colocada posteriormente, de la oración siguiente, ¿sí? Lógicamente hay muchas variantes de este fragmento, pero tenemos que, inclusive Moshe Cordovero, tenemos que el Bohu como una forma. ¿Y qué es Bohu? Lo que trae el Tohu, es decir, el caos a la apariencia, ¿sí? Aclarado esto, pues podemos preguntarnos por qué se nombra esta preexistencia del caos. Quizá para indicarnos que la Tierra no estaba en orden y que para crear se necesita partir del caos. A caos se le puede dar un sentido antropológico, sí, más que cosmológico, debido a que se ve que caos es algo que confunde a la gente. Pero ¿por qué confunde? Porque estaba todo desordenado. Según la explicación de Reverejía, tenemos que esta definición del caos incluye forzosamente el espectador. Pero nos hemos valido de una traducción que hemos realizado del alemán, de una versión de Schollen, que además de confundir a la gente, Tohu se convierte en Bohu nuevamente. Es decir, que esta conversión y o transformación parece ser más que un cambio de un estado a otro, es decir, de Tohu a Bohu, sino que es como un regreso nuevamente al estado de Bohu. Esta misma idea de conversión y o transformación lo podemos también ver en la traducción de Mario Satz. La tierra era Tohu y se transformó en Bohu. Es decir, que podemos interpretar que en lugar de estar Tohu y Bohu al mismo tiempo, tenemos que se transformó. Es decir, que pasó de un estado, Tohu, a otro, Bohu. Aunque según la traducción de Tohu, de Satz, aquí no se da la idea de regreso al estado de Bohu. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es Bohu? Antes de intentar responder esto, tenemos que ver qué es Tohu. Según la traducción de Satz, tenemos que Tohu es algo que maravilla y sorprende a los hombres, donde parece tomar un cariz positivo con respecto a la traducción de Kaplan, donde se da el sentido de que ese Tohu es algo que confunde. Respecto a desolación o Bohu, parece adquirir un sentido metafísico, debido a que se utiliza el concepto central filosófico de sustancia. Vemos que no dice que es algo que es sustancia y o es sustancial, en su lugar dice que es algo que tiene sustancia. Aquí parece que sustancia, más que el sentido de importante y esencial, se refiere a algo de estar y o estar presente, Bohu, es decir, está ahí. Bohu, por su parte, mantiene el sentido metafísico, algo real, lo cual Mario Satz traduce como algo que es. Aunque en la traducción de Kaplan adquiere el matiz de estar, es decir, está ahí, en la traducción de Satz adquiere el matiz de ser, es decir, algo que es. Según la traducción que hemos revisado de Schollen, tenemos que Bohu es algo que es real. Y descompone esta palabra en dos partes, Bohu, Bo, U. Bo significa en él, U es algo, lo cual podemos interpretar como una combinación de ser y estar en él. Es decir, que algo que es real estando en ese estado, es decir, en Bohu. Lo cual resalta una vez más el sentido metafísico. Lo cierto es que tenemos también lo que es la preexistencia de la Tierra, ¿sí? Y vemos que el Bohu parece como si emergiera del Tohu, que lo cual aquí es considerado como real. Lo cierto es que son principios que en el párrafo 9 veremos que son principios fundamentalmente diferentes y reciben aquí una localización mística, donde podemos decir que Tohu es la potencialidad de las entidades en las que no hay formación,
mientras que Bow es la potencialidad de las entidades en las que hay formación, ¿sí? Como en el caso de Namani, que tenemos que Tou es el Ile sin forma y Bow para la forma, donde el Hazard, es decir, el formó del texto del Sefer Yetzirah, sigue en juego. Tenemos en este caso el Ile, que es un concepto griego como el mal primordial, y la forma como el bien al mismo tiempo. Parece que se podría afianzar en los pasajes posteriores del Bahir, específicamente en el párrafo 9 y 109. Ahora bien, yéndonos a una parte más cabalística en lugar de filosófica, tenemos que caos o tou y desolación o bou son ingredientes básicos de la creación, donde Dios da la existencia a todas las cosas, es decir, Dios es el dador o la luz y la creación es el receptor o vasija. En otras palabras, tenemos aquí dos conceptos importantes de la Kabbalah, que es la luz y la vasija. En otras palabras, aquí Tou y Bou es una alusión a las vasijas primigenias, es decir, a las 10 sefirot en su forma más primitiva, donde Tou se refiere a las primeras vasijas, las cuales se rompieron, mientras Bou se refiere a dichas vasijas después de que fueron restauradas y rectificadas. Tenemos que considerar que las 10 sefirot primitivas no podían intercambiar nada, solamente recibían de Dios. Pero para poder recibir la luz de Dios, una vasija debe estar conectada con Dios de alguna forma. En este caso no están conectadas físicamente con Dios, sino lo hacen es a través de la semejanza, ¿sí? Es decir, que deben parecerse a Dios. Lógicamente esto presenta una dificultad, que si Dios es el dador, mientras la vasija solamente recibe, son absolutamente opuestos, ¿sí? Pero para que una vasija pueda recibir, también tiene que dar. En este caso, según el comentario de Kaplan, tenemos que una vasija, en este caso puede ser el ser humano. Si la persona va a recibir la luz de Dios, primeramente debe parecerse a Dios, haciéndose adora. ¿Cómo? Guardando los mandamientos de Dios y proporcionando así sustento espiritual a los mundos superiores. También poseyendo tanto libre albedrío como libertad de elección, lo cual solamente es posible mientras existan tanto el bien como el mal. El primer estado de la creación, el universo era caos o tohu, ¿sí? Y por eso sucedió la ruptura de las vasijas. Las vasijas decíamos que eran las primeras 10 sefirot, las cuales recibían luz de Dios, pero no podían dar ni interactuar. Estas vasijas estaban incompletas y por lo tanto no podían contener esa luz. Por esa razón fue que se rompieron las vasijas. Ahora bien, ¿por qué se llaman tohu? Las vasijas se llaman tohu porque significa que viene de la raíz confuso. Y hace la comparación de que cuando una persona está confusa, no percibe una idea que su mente no puede contener. Entonces, en este caso, las vasijas de Tou no pueden contener la luz y por eso se rompen. Ahora bien, tenemos que como consecuencia de esta ruptura de las vasijas es la fuente del mal. Es decir, estos pedazos rotos de estas vasijas cayeron a un nivel espiritual inferior y se convirtieron en la fuente de todo mal, del Tou, del caos, el cual es la fuente del mal. Por esta razón fue necesaria que las vasijas del Tou fueran creadas para que el mal pudiera llegar a existir y de esta manera el hombre, el ser humano, puede tener la libertad de elección para rectificar estas vasijas, es decir, hacerlas más elevadas, porque según la Kabbalah, actualmente estamos en este mundo de rectificación, ¿sí? Ahora bien, la alusión a esa ruptura de las vasijas la encontramos en varias partes. En un Midrash tenemos que Dios creó universos y los destruyó, en Bereshit Rabbah 3.7. En la Torah tenemos a los reyes de Edom, donde la muerte de cada uno de estos reyes se refiere a la ruptura de una vasija particular y su caída a un nivel inferior, lo cual es referido como muerte. Ahora bien, referente a por qué se llama reyes, tendríamos que ver el versículo, el fragmento 49, donde tenemos que a la Sefirot se le denomina reyes, ¿sí? Especialmente en su estado en el universo del caos, antes de la rectificación. Como hemos venido en la cuestión de la referencia a los reyes de Edom, en el Génesis 36. ¿Por qué eran llamados reyes? Porque solamente recibían y no contribuían a la economía de su reino. Referente a la palabra Tou, tenemos que se deletrea Tak-E. Tak es la última letra del alfabeto hebreo y como Malhut es la última de las Sefirot, está representada por la letra Tak. Tou o Tak-U se refiere al dominio de estos reyes. Después que las vasijas se rompieron, decíamos que se volvieron a rectificar y a reconstruir como personificaciones o parsufim, las cuales
abarcan 5 grupos, ¿sí? La diosa para Sofi tenemos a Tika Kadicha, o el santo anciano, también conocido como Arihampin o rostro mayor. La otra sería Aba, que es el padre, Ima, que es la madre, Seirampin, que es el pequeño rostro, y Nugba, que es la doncella. Estas personificaciones corresponden a una o un grupo de sefirot, las cuales encontramos en el cuadro. Ahora bien, cada una de estas personificaciones está formada por 613 partes, las cuales tienen su correspondencia con las 613 partes del cuerpo y los 613 mandamientos de la Torá. Estas personificaciones tenían en ese momento la capacidad de interactuar las unas con las otras. Y lo que es más importante, a través de la Torá también tenían la capacidad de interactuar con el ser humano. Y consecuentemente permitirle al hombre que también se convirtieran en dador al mismo tiempo que eran receptores, ¿sí? Como decíamos, actualmente estamos en el universo de la rectificación o tikkun, que es un concepto muy similar o muy confundido con el concepto de karma, ¿sí? Pero en este caso, como decíamos, estamos en el universo de la rectificación, que corresponde a Bou o desolación. Y las vasijas ya están adecuadas para recibir la luz de Dios, porque pueden interactuar entre ellas y por eso hay paz entre ellas, donde Bou es considerada la fuente de paz. Y para ello podemos remitirnos al párrafo 11. Bou significa desolación o vacío, según el Targum. Es otra traducción, pues. Vacío, ¿por qué? Porque representa el vacío de una vasija lista para recibir. Decíamos que Bou significa en él está o está en él, porque también es algo que puede contener la luz en él. Los cabalistas hablan de todo como un estado intermedio entre el potencial y la realización, ¿sí? Originalmente las vasijas tenían su existencia potencial en el ser infinito, y en ese estado pues no pueden comprender nada en absoluto, pero parte de su estado de realización es el de Bou. Todo es como un estado intermedio entre los dos. Digámoslo así, tenemos la existencia potencial, que es el estadio original, tenemos el Tou o caos, que es el estado intermedio, y finalmente tenemos el Bou o vacío, que es el estadio de realización. Antes de finalizar, tenemos que acotar que las cáscaras o clipot, que es otro concepto que utilizado en Kabbalah, de las cuales se derivan del Tou o caos, son las fuerzas que confunden a la gente y hacen que ésta tenga visiones equivocadas. Una vasija completa es una visión que contiene una idea completa y comprensible, mientras que una vasija rota es aquella que confunde y engaña a través del caos, ¿sí? Por tanto, uno debe esforzarse por conseguir lo del Bou, pues es donde está contenida la verdadera visión, porque está en él. Tenemos que salir del caos y llegar al Bou, al estado de realización.